Buenos días, mis hermanos y amigos. Es un gusto saludarlos en esta mañana. Bienvenidos a nuestra predicación dominical. Como se sabe, estamos hablando del libro de Hebreos. Hemos llegado al capítulo 11 de Hebreos, donde están los héroes de la fe. Un capítulo que básicamente podríamos definirlo como que nos enseña cómo vivir por fe. Así que esperamos que se quede con nosotros, que traiga su Biblia, su papel para que pueda tomar notas y no se vaya. En un momento comenzamos. Dios los guarde. Él nunca nos fallará. Los hombres nos pueden fallar, pero Él no falla. Su misericordia es para siempre. Amén. Si trajo su escritura, quiero invitarle por favor que vaya al libro de Hebreos, capítulo 13, y vamos a leer los últimos 3 versículos. Hebreos, capítulo 13, y vamos a leer del 23 al 25. Si no tiene una escritura, usted puede levantar su mano y un ujier le hará llegar una para que pueda leer con nosotros. O si no, puede acercarse a algún hermano que esté a su lado, que tenga la escritura para que lean juntos. Dice la palabra del Señor de esta manera: Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores, a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Padre, queremos pedir que la dirección tuya esté en medio nuestro mientras estudiamos tu palabra. Que tú puedas dirigir al predicador para que él pueda hablar únicamente que la verdad de tu palabra centrada en Cristo, no los deseos de su corazón. Oramos, oh Dios, por los oyentes, Padre, para que puedan escuchar tu palabra con todos sus sentidos. Señor, y puedan identificar que si es tu palabra proveniente directamente de ti, puedan recibirla, Señor, y sobre todo aplicarla a sus vidas. Padre, pero también oramos por aquellos que no te conocen esta mañana, ya sean niños, ya sean jóvenes, ya sean adultos, para que sea tu Espíritu Santo convenciéndolos de pecado, de justicia, de juicio. Señor, que tu Espíritu Santo pueda abrir sus corazones para que la luz del Evangelio pueda resplandecer en ellos y hoy puedan venir a ti en fe y en arrepentimiento. Señor, y puede haber fiesta en los cielos porque un pecador se ha arrepentido. Señor, recibe la gloria en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede tomar asiento? Como ya hemos mencionado, el autor de Hebreos escribió esta carta como una palabra de exhortación para los creyentes que estaban enfrentando varias dificultades. Algunos estaban desanimados por la persecución que estaban teniendo. Unos tenían dudas, habían descuidado la palabra, habían entrado en un decaimiento espiritual, su fe estaba temblando. Por eso el autor, a lo largo de este libro o sermón, le recuerda una y otra vez la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Él le dice que Cristo es mejor que todo, mejor que el judaísmo, que Jesús les ofrece un mejor pacto, un mejor sacrificio perfecto. Y lo más importante, si usted quiere llamarlo de esta manera, les ofrece una herencia eterna.
Así que estamos frente a las últimas palabras que el autor le va a dejar a estos hermanos y en las cuales refleja un tono pastoral. Y a pesar de eso les deja, si usted me lo permite, o como usted lo podrá ver en su bosquejo, dos exhortaciones sencillas finales y una oración llena de esperanza. Hoy vamos a mirar en estos 3 versículos las dos últimas exhortaciones del autor y la oración final del autor. Así que miremos la exhortación final del autor. La primera la encontramos en el versículo 23, donde el autor dice lo siguiente: sabed, versículo 23. Esa es la primera exhortación, sabed. Esta palabra significa adquiere conocimiento, infórmense, o aprendan algo, o presten atención a algo que deben saber. Según los estudiosos en el idioma original, está en tiempo presente e imperativo, lo cual indica que no es simplemente una opción para ti y para mí, sino que es un mandato. El autor les está diciendo: iglesia, presten atención, tomen nota a lo que les voy a decir. Ahora la pregunta que surge debe ser: ¿qué era lo que estos hermanos deberían saber? El texto continúa diciendo: sabed esto, o sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo. Y usted estará pensando, ¿de qué Timoteo está hablando? El mismo que usted está pensando. El joven pastor, colaborador del apóstol Pablo. El apóstol Pablo en Romanos 16, 21 lo identifica como colaborador del evangelio. En 1 Corintios 4, 7 lo identifica como hijo amado y fiel en el Señor. Timoteo era un hombre fiel a Cristo. Y el autor les comunica esta noticia, si lo podemos llamar de esta manera. Le dice: Timoteo está libre. Ahora, esta frase, está libre, puede significar dos cosas. Primero, que fue despedido para cumplir una misión que le había sido encomendada. O segundo, que fue liberado de prisión. En el idioma original se usaba en esos dos sentidos. Déjeme darle algunos ejemplos. En Lucas lo emplea cuando describe que Pilato quiso soltar a Jesús, allá en Lucas capítulo 23, versículo 22. Y también cuando relata que los discípulos le dijeron a Jesús: despide a la multitud, o sea, déjalos ir. Aparece también en Hechos capítulo 13, versículo 3, no tiene que buscarlo, solo tome nota, donde Jesús dice, entonces, donde se nos dice, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron, es decir, los enviaron a una misión. Algunos comentaristas piensan que Timoteo simplemente había sido enviado a una misión o una tarea como ministro, y que ahora ya había terminado esa misión y entonces estaba libre para regresar, para reunirse con el autor. Pero otros intérpretes, y dicen que quizás es la más probable, era de que Timoteo había estado encarcelado por causa del evangelio y ahora había sido liberado. Ahora, usted estará pensando, pero ¿cómo, pastor? Si es que en la Biblia no encontramos ninguna mención de encarcelamiento de Timoteo. Pues no la encontramos.
Pero ellos llegan a esa conclusión simplemente pensando por su relación de fidelidad al apóstol Pablo y de su fidelidad al evangelio. Era un hombre entregado por Cristo, entonces no es de extrañar que posiblemente en algún momento, por causa de la persecución, había sido encarcelado, y ahora la buena noticia es escuchar que estaba libre y que ahora podía reunirse con los creyentes, ¿no? Son especulaciones de los autores, de los intérpretes, porque la Biblia pues no nos dice exactamente, solo dice fue liberado. El autor les comparte a estos hermanos porque traería gozo a la iglesia saber que Timoteo estaba libre, ya sea porque iba a poder reunirse con él para ir con los hermanos, o ya sea porque estuvo detenido por causa del evangelio. Entonces posiblemente muchos de sus hermanos lo conocían y entonces se llenaban de alegría al escuchar que él iba a volver. Porque mire lo que sigue añadiendo el autor. Dice, con el cual si viniere pronto iré a verlos. Aquí vemos el corazón pastoral del autor, porque no se conformó únicamente con escribir una carta de exhortación a la iglesia, también una vez más les expresa el deseo de reunirse con ellos personalmente y compartir. Y ese debe ser siempre el deseo de la iglesia del Señor. Debe haber un deseo en nosotros de poder reunirnos y estar juntos, compartir las bendiciones y la gracia que tenemos en Cristo Jesús. En el versículo 19 que ya estudiamos, ya él había expresado su deseo de ir a verlos y le dijo, oren por mí para que yo pueda ir. Ahora repite una vez más el deseo, pero añade de que quiere ir con Timoteo para que juntos puedan reunirse. Entonces, su propósito, ¿cuál es? Creo yo aquí, fortalecer los lazos de hermandad y animar a los creyentes que están pasando por momentos difíciles. Cuando el pueblo de Dios se reúne, tiene compañerismo, es más que simplemente una reunión. Como iglesia estamos fortaleciendo nuestros lazos ¿de qué? De hermandad. Somos uno en Cristo, somos el cuerpo de Cristo y debemos cada día trabajar en eso. Entonces, esta visita sería de motivo de alegría y gozo para esta iglesia. Esto nos lleva a la segunda exhortación que encontramos en el pasaje. Y esta la encontramos en el versículo 24, cuando el autor escribe lo siguiente: saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos, los de Italia os saludan. La palabra saludad en el idioma original tiene un sentido muy cercano y muy afectuoso. No solo significa un simple saludo, no, significa abrazar. Otros dicen que se puede traducir envolver con los brazos. Y era un término que era usado para expresar cariño entre quienes se encontraban o se despedían. Y cariño, pues es una muestra de qué, de aprecio. Y este saludo, mis amados, era muy común en las cartas, por ejemplo, del apóstol Pablo. Miremos algunos ejemplos. Filipenses capítulo 4, versículo 21. Dice, saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. En la carta de Tito, él concluye de la siguiente manera. Tito capítulo 3, versículo 15. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda
a los que nos aman en la fe, la gracia sea con todos vosotros. Nosotros normalmente cuando decimos, hey, dígale saludes, le mandó saludes tal. Y Pascual, ¿no? Siempre saludes. Y ya nosotros le añadimos besos y abrazos. ¿No? A veces uno dice, hey, uno manda a la familia, bueno, ahí saludos a todos, besos y abrazos. Pero en el contexto, cuando ellos decían saludad, ya venía incluido, es decir, dale un abrazo de mi parte. Cuando encontramos esta declaración de saludaos, algunos piensan, y esto lo hablamos al principio, que el autor de esta carta fue el apóstol Pablo. Sin embargo, como ya lo mencionamos al principio de este estudio, es poco probable porque el mismo autor de Hebreos afirma que no fue uno de los 12 apóstoles. Y el apóstol Pablo fue uno de los que más defendió su apostolado. Por lo tanto, decimos que, o creemos, que el autor del libro de Hebreos había sido algún colaborador del apóstol Pablo y que tenía bastante influencia en cuanto a su estilo, su teología, porque pasó mucho tiempo con el apóstol Pablo. Así que el autor cierra este sermón inspirado por el Espíritu Santo con esta instrucción: saludad. Una vez más, no es una opción. Si tú quieres, saluda. Es un mandamiento sencillo, pero que está lleno de afecto cristiano. Y es algo que nosotros como hermanos en Cristo deberíamos tratar de empezar a implementar entre nosotros. Ahora, yo no estoy diciendo salga corriendo y empezar a abrazar a las hermanas, pero al menos entre hermanos varones deberíamos tratar de implantarlo un poco más. Un simple nomás ahí, no, el abracito. Las hermanas normalmente son más afectuosas y lo practican más entre ellas. Entonces no era simplemente una cortesía lo que el autor estaba diciendo aquí, o una fórmula de despedida, sino que eso es una exhortación, algo que comenzamos a hablar en el capítulo 13, es una exhortación a mantener el amor fraternal y los lazos de comunión entre los creyentes. Ahora, note lo que dice el autor. Lo primero que dice es que deberían saludar a todos sus pastores, no a algunos. No solo a los que le caen bien, porque nosotros tenemos la tendencia a que si esta persona me cae bien, entonces con esta sí le doy el abrazo. Si este no me cae tan bien, a este simplemente le doy un apretón de manos. Y si ya no me cae tan bien, hola. Tenemos esa tendencia. Pero como hijos de Dios deberíamos trabajar en eso. Somos el cuerpo de Cristo. No es al que me agrade, es a todos. En el versículo 7 y versículo 17 del capítulo 13 que ya estudiamos, el autor les había hablado de la importancia del papel o la importancia de sujetarse a sus líderes. Les habló y ahora la importancia de demostrar afecto y aprecio a esos líderes. Y les recuerda que a pesar de su debilidad espiritual, les dice, oiga, ustedes tienen que mantener una buena relación. No solo sujétense a ellos en el Señor, no solo oren por ellos para que el Señor los use, sino que también demuestren su afecto y su respeto hacia esos pastores. Y recuerde que eso no significa entonces de que es celebrar todo aunque lo esté equivocado, ¿no? Cuando los pastores están equivocados, pues en amor en Cristo uno los corrige. Eso es afecto.
Pero mire que el autor no limita únicamente a los pastores. ¿Qué añade el texto? ¿Qué dice el texto? A todos los santos. En el contexto de la Escritura, dentro del cristianismo, ¿quiénes son los santos? Toda la iglesia. Así que todos los creyentes, aquellos que por haber puesto su fe en Jesucristo habían sido apartados para Dios. Entonces la expresión todos los santos puede entenderse igualmente de dos maneras. A todos los creyentes de esa congregación, los que estaban presentes cuando estaban leyendo esa carta, o sea, terminó luego de leer el sermón, bueno, pues entonces hermanos, ahora vamos a saludarnos, vamos a darnos un apretón. Pero también podía incluir a otros creyentes en Roma. Es decir, creyentes de otras congregaciones que ellos podían encontrarse un día por ahí. Mi hermano, y vamos a saludarnos en el amor del Señor. El amor, el mensaje es el mismo. Amor y comunión no debería tener límites, porque no importa que nosotros congreguemos aquí, si este se congrega en otro lugar, pero si es de sana doctrina, es mi hermano en Cristo, es parte del cuerpo de Cristo, es mi hermano. Y el saludo no es únicamente aquí en la congregación. Lo encuentro en la congregación, aquí sí lo saludo, pero si lo encuentro en otro lugar, si te vi no me acuerdo. Saludaos. Una vez más, mis amados, el autor estaba llamando a esta iglesia a fortalecer sus lazos de hermandad, de fe, dentro y fuera de la iglesia local. El deseo del autor era que el evangelio transformara tanto nuestros corazones, que ese amor de Cristo fraternal entre nosotros pudiera ser evidente aún fuera de las cuatro paredes. ¿Qué mensaje podría ser para el mundo cuando nos encontremos como hermanos en Cristo en otro lugar y podamos darnos un abrazo y decir, hermano, Dios me lo bendiga, qué bueno verlo? Que me pregunto, bueno, ¿y esto qué les pasa? No, somos hermanos en Cristo. Sí, a veces chocamos, porque vamos a chocar. El que diga que no es mentira. A veces nuestros temperamentos van a chocar, nuestra forma de actuar va a chocar, pero eso no significa que dejemos de ser hermanos. Yo tengo 2 hermanos. Y chocamos muchas veces cuando estábamos juntos en la casa. Muchas veces chocamos, pero eso no significa que no dejamos de ser hermanos. Y cuando nos vemos, nos abrazamos. Tenemos que aplicarlo a nuestra vida cristiana. Miren lo que dijo un comentarista. Él dijo lo siguiente. Está al frente. Oh, sí, ahí está. Las salutaciones al final de las cartas expresan una afectuosa amistad cuando los creyentes se separan y servían para fortalecer las relaciones personales. El autor quería que esta muestra de amor fraternal caracterizara a estos creyentes. Pero luego añade, porque él no termina allí. Dice, los de Italia os saludan. Ahora puede sonar un poco confusa la frase, porque el autor podría estar diciendo que él se encontraba en Italia y que los creyentes que estaban con él desde allí de Italia les enviaban un saludo o un fuerte abrazo a ellos. O también podría estar significando que estaba en otro sitio acompañados de hermanos que eran originarios de Italia y que por causa de la persecución habían salido, estaban con él y ellos les mandan saludo. Ahora, históricamente, quizás el último punto que les acabo de decir, que podría ser la interpretación,
podría estar más cercano. Usted se pregunta por qué. Porque según un historiador romano, durante el gobierno del emperador Claudio, se emitió un decreto para expulsar de Roma a todos los judíos cristianos por causa de los disturbios. O sea que por causa de Cristo lo sacaron. Dice que eso sucedió alrededor del 52 después de Cristo. Muchos de los creyentes tuvieron que salir de Roma y algunos probablemente se encontraban ahora junto al autor de esta carta y por eso él dice eso. Miren lo que dice la Escritura, Hechos 18, 2. Quiero leer un versículo que sustenta lo que le acabo de decir. Hechos capítulo 18, versículo 2. ¿Lo tiene? Dice, y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma. Fue a ellos. Por tanto, hermanos, cuando el autor dice, los de Italia os saludan, está mostrando que sin importar dónde usted se encuentre, los creyentes seguían unidos en un mismo amor y en fe. No importa. Os saludo. Y ya que me acuerdo, para que luego se me olvide, algunos de ustedes conocen a Irving, ¿no? Que está detenido. Bueno, ayer hablé con él y me dijo, pastor, me saluda a la iglesia. Así que les mando un abrazo a todos. Los que lo conocen y los que no lo conocieron, pues también son saludados. Claro, no sabemos con certeza dónde estaba el autor, pero sí entendemos el espíritu de comunión que se refleja en estas palabras. Entonces el punto del autor es que el autor no solo quería que los creyentes saludaran a sus pastores y hermanos, sino que él mismo da el ejemplo de enviar saludos a la iglesia en nombre de otros creyentes. Por lo tanto, el amor fraternal, la unidad entre la iglesia debe existir siempre en nosotros porque somos el cuerpo de Cristo. Entonces, tanto la noticia de Timoteo como el saludo al final tenían un mismo propósito. ¿Cuál era el propósito? Fortalecer los lazos de hermandad entre los creyentes. Recordarles que a pesar de las pruebas y las dificultades que estaban pasando, todos eran redimidos por la fe en Jesucristo y que esas dificultades que estaban pasando no debería afectar la relación entre ellos. Ese es el propósito. Debemos recordar, iglesia, como creyentes, debemos fortalecer esos lazos de hermandad. ¿Qué motivó al autor a mandarles estos dos mandamientos? Y quizás esto sea un poco la recapitulación de lo que hemos dicho, pero es necesario decirlo una vez más. Dijimos que uno de los problemas principales que estaban experimentando sus hermanos era ese pecado de la incredulidad. Y ese desánimo en el cual ellos habían entrado por causa de haber descuidado la palabra, no solamente estaba afectando la comunión con Dios, sino que estaba afectando la comunión ¿con quién? Con los hermanos. Por eso el autor es motivado a que no dejaran que esas circunstancias que estaban pasando externas o quizás internas también los dividiera. Porque es que eso es lo que pasa cuando nuestra comunión con Dios falla, nuestra comunión con nuestros hermanos falla. Lo que pasa es que empezamos a dividirnos y cada quien empieza a jalar para su lado.
cuando en realidad deberíamos trabajar todos por el mismo propósito. ¿Cuál? Edificarnos los unos a los otros, y mientras nos edificamos los unos a los otros, Cristo es honrado y glorificado. Ese debe ser nuestro propósito. O si quieres se lo digo al revés para que luego no me diga que estoy invirtiendo. Bueno, el propósito debe ser glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Y parte de glorificar a Dios como iglesia, honrar a Dios como iglesia, es mantener nuestra comunión como hermanos en Cristo. Pero ¿qué fue lo que hicieron ellos? Muchos de ellos prefirieron fue alejarse los unos de los otros por temor a la persecución. En lugar de ser familia en Cristo, se habían vuelto egoístas. Y eso lo miramos en los primeros versículos del capítulo 13, donde le dijo: hombre, un momentico, dejen de pensar en ustedes, piensen en ¿qué? En toda la congregación. En el capítulo 12, versículo 14, les dijo: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y esta exhortación de tener paz con todos, dijimos en su momento, que no era únicamente en relación con los de afuera, sino también ¿con quién? Con los hermanos en la fe. Y al principio del capítulo 13, perdónenme, pero se lo voy a volver a decir, los animó a cuidar el amor fraternal, los animó a practicar la hospitalidad, y explicamos lo que significaba. Los animó a mostrar compasión hacia los creyentes que estaban perseguidos. Los animó a obedecer a los pastores. Los animó a tener en alto concepto el matrimonio. A los casados los animó a mantener un lecho sin mancilla. Los animó también a tener un corazón de contentamiento, estar contento con lo que tienen. Hermanos, las divisiones, el egoísmo, la indiferencia son características ¿de dónde? ¿De dónde son esas características? Las divisiones, el egoísmo, la indiferencia son características ¿de quiénes? Del mundo. Y cuando digo mundo me refiero a personas que no conocen a Cristo. Esas son las características. Ellos se caracterizan por causar división. Ellos se caracterizan por el egoísmo. Ellos se caracterizan por la indiferencia. Esas no son las características de la iglesia. ¿Cuáles son las características de una iglesia? La unidad, el compañerismo y la hermandad. Esas son las marcas del pueblo de Dios. Mientras el mundo busca las divisiones, tú y yo buscamos la unidad. Mientras el mundo busca el egoísmo, es decir, todo para mí, yo busco bendecir a mi hermano, ayudar a mi hermano. Busco el compañerismo. Y eso es precisamente lo que el autor, inspirado por el Espíritu Santo, deseaba para la iglesia en Roma: unidad por la gracia. Y también desea para nosotros hoy. Pero esto nos lleva a la oración final, la cual el autor expresa por esos hermanos, la oración final. ¿Cómo concluye el autor esta exhortación? Noten, en los versículos 20 y 21, el autor ya hizo una primera oración. Pidió que Dios los fortaleciera para hacer su voluntad. Ahora concluye con una bendición fácil y sencilla, pero a la vez creo yo que es profunda. Tiene un propósito de consuelo. Mire cómo concluye: la gracia sea con todos vosotros. Amén. Amén, ¿qué significa? Así sea, o estoy de acuerdo. Ahora, la palabra gracia, quizás no vamos a definirla mucho, quizás sí, pero rápidamente significa bondad, significa regalo, significa también buena voluntad, o quizás la que más hemos escuchado, favor inmerecido. En otras palabras, podría ser el favor de Dios, el favor que Dios muestra a quienes no lo merecen.
Esa es la gracia, el favor que Dios muestra a quienes no lo merecen. Dijo un autor que la gracia es el favor de Dios mostrado a pecadores por medio de Jesucristo. Alguien lo dijo también, o que un estudioso del Nuevo Testamento lo puso de esta manera. La gracia es la buena voluntad de Dios que no solo provee salvación, sino que también bendice, anima y sostiene a los creyentes. La buena voluntad de Dios que no solo provee salvación, sino que también bendice, anima y sostiene a los creyentes. Sí, esa gracia nos dio salvación, pero esa gracia nos sigue bendiciendo, esa gracia nos sigue animando, esa gracia nos sigue sosteniendo. Ya el autor había hablado de la gracia a lo largo del pasaje, a lo largo del libro. Vamos a leer algunos pasajes rápidamente. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 2, versículo 9, esto los tiene ahí en su bosquejo y de una forma resumida. Vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria, y allí Jesús sufrió la muerte por la gracia de Dios. Por todos nosotros. O sea, fue por su gracia. En Hebreos capítulo 4, versículo 16, Él anima a los creyentes diciendo lo mismo. Dice que tú y yo podemos acercarnos a Dios al trono de la gracia. Lo que antes no se podía hacer. Hay gente que hoy todavía le dice a otro, mire, vea, ore por mí, que Dios a usted lo escucha. Va donde otra persona supuestamente para que esa persona pueda orar por él. No, tú y yo, si estás en Cristo, ahora te puedes acercar al trono de la gracia directamente. Sí, a veces pedimos a alguien que nos ayude en oración. Muy diferente. Apóyeme en oración. A no decirle, mire, ore usted porque a usted sí Dios lo escucha. En otras palabras, usted sí tiene acceso, yo no tengo. Aunque si somos estrictos en la palabra, si no conocen a Cristo, pues tienen razón, ¿no? si somos estrictos. Si no conocen a Cristo, tienen razón. Ellos no tienen acceso a la gracia. ¿Por qué? Porque el acceso a la gracia no es a través de una iglesia. ¿Es a través de quién? De Cristo. En Hebreos 10, versículo 29. Ahí les habla sobre el peligro de rechazar el Espíritu de la gracia. El peligro de rechazar al Espíritu Santo. Hebreos 12, 15. Les exhorta a tener cuidado de no dejar de alcanzar la gracia de Dios. Y en Hebreos capítulo 13, versículo 19, les recordó que lo que fortalece el corazón del creyente no son las obras, sino la gracia de Dios. Hermano, para el autor de Hebreos y para usted y para mí, todo en la vida cristiana depende de la gracia divina. Todo. A veces hablamos de esa gracia común, ¿no? Donde Dios hace salir el sol para buenos y malos, o sea, para todos disfrutamos del sol. Pero la vida cristiana, de principio a fin, depende de la gracia divina. Fue por la gracia que Cristo vino al mundo. Fue por la gracia que Cristo participó de carne y sangre, vivió sin pecado y murió en el lugar tuyo y mío. Fue por su gracia, por ese favor inmerecido. Fue por la gracia que se convirtió en nuestro sumo sacerdote y autor de una eterna salvación. Fue por su gracia. No fue porque tú y yo hicimos algo bueno, ni porque vio algo bueno en ti y en mí. Lo único que vio en ti y en mí fue pecado, corrupción. Fue por su gracia que venció el poder de la muerte. Fue por su gracia que abrió el camino al trono de Dios. Fue por su gracia que nos hizo partícipes a ese nuevo pacto. Fue por su gracia que nos limpió con su sangre.
Fue por su gracia que nos dio libertad de entrar en el lugar santísimo. Fue por su gracia que abrió un camino nuevo y vivo para que entremos a la presencia. Fue por su gracia. Fue por su gracia que nos liberó. Y siempre decimos, oh, conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Amén. Pero si tú no vives esa verdad, ¿qué libre vas a ser si no la vives? Vive la palabra para que seas libre. Hermanos, fue por su gracia que los creyentes permanecemos firmes hasta hoy. Si tú estás firme hasta hoy es por su gracia. No es porque tú eres mejor, más inteligente que otro, ni porque tú tienes mayor capacidad. No, estás aquí por su gracia. Su palabra nos enseña que el que comenzó en nosotros la buena obra la terminará. Hermano, Él nos preserva para que tú y yo podamos perseverar. Hermano, si no fuera por tu gracia, tú y yo estaríamos ahora disfrutando los placeres del mundo. Es por su gracia. Por eso el autor en Hebreos capítulo 10, versículo 39, dijo un pasaje muy conocido: nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y es por su gracia. Y aunque los incrédulos, la incredulidad intenta debilitarnos, es la gracia de Dios la que sostiene para que sigamos corriendo la carrera con los ojos puestos en el Señor Jesucristo. Si usted me preguntara, ¿cuántas veces se desanima usted? En muchas ocasiones. Porque es que todos se desaniman. El que no se desanima está mintiendo. Porque todos nos desanimamos en algún momento. Pero es la gracia de Cristo la que nos dice, mira, siga corriendo la carrera, sigue mirándome a mí. No mires a la tormenta, no seamos como Pedro, que empezó a mirarla. Mientras miró a Jesucristo, Pedro caminó sin problema. Pero cuando Pedro empezó a mirar lo que estaba a su alrededor, Pedro comenzó a ¿qué? Y cuando estiró su mano y vio a Jesús otra vez, ¿qué pasó? Jesús lo levantó. Por eso esta bendición final no es solamente una despedida, sino una oración para aquellos que la necesitaban. Una iglesia que en ese momento estaba pasando por dificultad, que necesitaba disponer de esa gracia de Dios. ¿No fue lo que le dijo al apóstol Pablo cuando Pablo dice que clamó 3 veces? Señor, sáname. Primera vez. Señor, sáname. Segunda vez. Señor, sáname. Tercera vez. Y dice que que la respuesta de Dios no fue sanarlo. La respuesta de Dios dijo, Pablo, bástate ¿de qué? De mi gracia. Es decir, Pablo, yo te voy a sostener. Pablo, sigue mirándome a mí. Hermanos, si estos hermanos querían entrar en ese reposo, vivir por fe, perseverando en medio de la persecución, amando a sus hermanos en la fe, siendo hospitalarios, si querían honrar el matrimonio, si querían estar contentos con todo lo que tenían, si querían obedecer a sus pastores, seguir a sus pastores, si querían seguir creciendo en santidad, el autor le dice, todo eso va a ser posible por la gracia de Dios. Por eso les dice, la gracia de Dios sea con todos vosotros. Está orando para que la gracia de Dios lo siga acompañando. Hermano, esto nos recuerda que el mensaje del Evangelio es el mensaje de la gracia de Dios. No solo porque se necesita esa gracia para ser salvados, sino que también se necesita esa gracia para seguir caminando hasta que Cristo venga por nosotros. Miren lo que dijo un comentarista sobre esto, sobre este último versículo. Dice lo siguiente: la gracia es un final perfecto para un libro que demuestra el fin del antiguo pacto y el comienzo del nuevo pacto, el pacto de gracia. Un final perfecto. Así que terminar esta carta
dirigida a esta iglesia que estaba en peligro espiritual, lo terminó de la mejor manera posible. Todo lo que tú y yo podemos lograr va a ser únicamente por la gracia de Dios, no es por tus fuerzas, no es por tu capacidad o mi capacidad, es por su gracia. Ahora rápidamente, ¿cómo podemos aplicar nosotros esto esta mañana a la iglesia del Calvario en el 2025? Lo primero, mis amados hermanos, es reconocer nuestra necesidad de la gracia de Dios. Si quiere aplicar esto a su vida, a la vida como iglesia, hermano, debemos primero reconocer nuestra necesidad de la gracia de Dios. Ya lo dije, nuestra primera necesidad de la gracia es para salvación. Ese favor inmerecido que Dios nos da. Luis Berford lo define de la siguiente manera: la operación inmerecida de Dios en el corazón del hombre, efectuada mediante la agencia del Espíritu Santo en la obra de la redención. Esa es la primera gracia que necesitamos. Pero no es la única. Pablo lo recuerda a los Efesios. Miren lo que Pablo le recuerda a los hermanos en Efesios. Efesios capítulo 2, versículos 4 y 6. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, necesitamos entender que la gracia de Dios no es solamente para ser salvos, sino que la necesitamos para seguir viviendo la vida cristiana. Tú no puedes vivir en tus propias fuerzas, que eso fue lo que le dijo al apóstol Pablo. Bástate de mi gracia. La gracia no solamente es favor inmerecido, dijo un comentarista. La gracia es poder. La gracia es la fortaleza divina que nos es dada para que vivamos de maneras que agraden a Dios. Según el Corintios 5:17, un pasaje muy conocido, dice esto, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hermano, la gracia transforma nuestro corazón. La gracia transforma nuestros deseos. La gracia transforma nuestros pensamientos. La gracia transforma nuestros amores, si me permite llamarlo de esa manera. Es decir, antes amábamos al mundo, ahora amamos ¿a quién? A Cristo. Y antes odiábamos a Cristo y amábamos al mundo, y ahora amamos a Cristo y odiamos al mundo, si lo puedo decir de otra manera. Ya el creyente no vive por impulsos. El creyente no vive por sentimientos. Es que siento. No, usted no siente. Usted vive por lo que Dios dice en su palabra. El justo por la fe vivirá. Esta gracia opera en nosotros a través del Espíritu Santo y nos ayuda a mantener vidas santas. Mire cómo lo explicó el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Es más, usted podría leer todo el capítulo 6 de Romanos, que lo explica claramente, pues yo solamente voy a leer aquí una parte, aquí en referencia a vidas transformadas. Dice: ¿qué pues diremos? Bueno, el capítulo 5 el apóstol Pablo viene hablando de la justificación, dice: ustedes son justificados y han sido declarados inocentes, no se preocupen por más nada. Eso es lo que dice Romanos capítulo 5. Ahora en versículo 6, el capítulo 6, adelantándose a que alguien pueda quejarse o malinterpretar la palabra, pregunta: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado porque la gracia abunda? Se lo traduzco de otra manera: ¿podemos vivir la vida loca porque tenemos mucha gracia, porque Dios nos da mucha gracia?
Él responde, en ninguna manera, porque los que han sido muertos al pecado, pregunta, ¿cómo viviréis aún en el pecado? Pastor, ¿qué significa que hemos sido muertos al pecado? Significa de que ahora el pecado, usted no tiene ninguna respuesta al pecado. Y usted puede seguir leyendo porque él empieza a dar algunos ejemplos de qué es lo que significa estar muerto. Pero luego llega el versículo 12 y 14, miren lo que dice. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, no muertos vivientes. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es decir, el pecado ya no los controla. Ustedes ahora viven bajo la gracia. Eso no significa de que ustedes ahora, como viven en la gracia, viven la vida loca. Él ya contestó eso. Lo que está diciendo es que la gracia de Dios es la asistencia que ustedes necesitan para que puedan vencer el pecado. Eso es lo que está diciendo. Y miren cómo lo concluye en el versículo 22 de Romanos 6. Ahora pues, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios o esclavos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Lo que está diciendo es que si tú estás en Cristo, que si tú has creído en Jesucristo, que si tú hiciste una confesión privada en Cristo y luego la hiciste pública a través del bautismo, el fruto o la evidencia de esa declaración es tu santificación. Es decir, que vas a vivir una vida diferente. Así que nadie te diga, yo soy salvo, ya puedo vivir como a mí se me dé la gana. No, no has entendido el Evangelio. La Escritura nunca enseña eso. Usted dice, pastor, que la salvación no se pierde, puedo hacer lo que me dé la gana. ¿En dónde dice en la Escritura eso? Que usted puede hacer lo que se le dé la gana. ¿Dónde dice? Bueno, pues, Eclesiastés dice, toma placer, deleite, disfrute la vida loca, haga lo que quiera. Pero, ¿qué dice al final del versículo? Sobre todas las cosas te juzgará Dios. El regalo de la gracia de Dios es el poder para obedecer. Él nos da el poder a través de su gracia para obedecerle. Si está luchando contra algún pecado, está luchando contra algún vicio, recuerde, la gracia de Dios es suficiente para darle victoria. No dependa de sus fuerzas, dependa de su gracia. Llénese de su palabra. Porque ahorita alguien podrá decir, bueno, listo, pues entonces le estoy pidiendo a Dios, pero es que nada pasa. Pero es que leímos no lo leímos, pero Romanos dice que no tenemos que presentar nuestros miembros como instrumento. Es decir, hay algo que yo tengo que hacer. Hombre, si usted está luchando con algún vicio en particular, pero si no está tomando medidas, por mucho que usted ore, no va a pasar nada. Dios no se va a bajar del cielo y lo va a hacer por usted. Le toca a usted, me toca a mí. La gracia es el regalo, es el poder para obedecer. Pero tú y yo tenemos que hacer algo. Lo segundo que podemos recordar o mirar para aplicar esto, la primera vez enfocado en la gracia, y quise ponerlo de esta manera, porque como la gracia nos capacita para obedecer, entonces podemos obedecer el primer punto. Y la segunda forma para aplicar esto, mis amados, es que debemos fortalecer los lazos de hermandad entre nosotros. Perdónenme que sea tan reiterativo, tan repetitivo. Pero queremos que esto sea práctica en nuestra vida, pues tenemos que pasar a la práctica y fortalecer los lazos entre hermanos. En el capítulo 12, el autor de Hebreos citó el Salmo 22, versículo 22, que dice lo siguiente: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Esto nos muestra de que cada creyente no solamente es hijo de Dios,
y parte del reino de Dios y parte del nuevo pacto, sino que también somos ¿qué? Hermanos. Somos hermanos en Cristo. Somos hermanos en Jesucristo. Ahí dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. Y ese salmo está haciendo referencia a quién, a Jesucristo. Entonces, por eso nuestro deber como hermanos es cuidarnos, es fortalecernos cada día más. Cada día debemos trabajar en fortalecer nuestros lazos de hermandad. ¿Y por qué tenemos que hacerlo? Bueno, porque estamos en un mundo caído y el mundo, la tendencia es llevar a alejarnos. Debemos trabajar en fortalecernos. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, déjeme darle 4 maneras. Primero, debemos tener una relación personal con nuestros hermanos. Necesitamos conocerlos, no podemos fortalecer una relación si no los conocemos. Y para conocerlos tenemos que ¿qué? Pasar tiempo con ellos. Una forma puede ser llegar temprano los domingos para poder compartir con ellos, saludarlos. O cuando terminas el servicio simplemente quedarme un poquitico más para conversar con ellos, para conocerlos. Darle un saludo sincero, comunicarnos con ellos, interesarnos por sus vidas. Hermano, ¿por qué cosas puedo orar por ti esta semana? ¿Cuándo fue la última vez que usted le preguntó a un hermano en la congregación, hermano, qué puedo orar por usted esta semana? Los jóvenes. Procurar también conocer a los adultos. Y los adultos procurar también conocer a quiénes. A los jóvenes. Claro, yo entiendo que quizás no compartimos los mismos intereses por edades, pero como hermanos en Cristo deberíamos por algún momento, por momento decir, bueno, déjeme, yo conozco un poco más a los jóvenes. De los jóvenes, bueno, déjeme aprender, a ver qué puedo aprender de los adultos. No se va a molestar conmigo, joven, déjeme decirle algo. ¿Usted cree que se va a quedar joven toda la vida? ¿Usted cree que nunca se va a casar? ¿Usted cree que nunca va a tener hijos? ¿Usted cree que nunca va a tener que administrar una casa sola? ¿Usted cree que va a estar hasta los 50 años con su papá y su mamá? Bueno, la cultura hispana normalmente aguantamos, ¿no? Un poquitico, pero yo creo que a los 50 no he escuchado, raro, no he escuchado que ya a los 50 los hijos ya por naturaleza han tenido que irse. Conversar con los adultos te va a ayudar a prepararte para eso, para conocer un poco más de eso. No esperemos siempre que nos vengan a saludar, porque tenemos esa cuestión de que, bueno, pues que si están interesados que vengan y me saluden a mí. Ese es un error que tenemos que corregir. Que intencionalmente yo pueda salir e ir a buscar a alguien. Hombre, voy a ir a saludar a tal persona que hace rato no lo saludo. Siempre saludo a los mismos, ¿no? Voy a saludar a otro, voy a compartir con otro hermano. Le voy a dar una tarea. Yo creo que usted vaya a Romanos, no, ahorita no sé, en su casa, Romanos capítulo 16, y usted lo lea. Vaya a Romanos capítulo 16, en su casa, y lo lea. Y después de que lo lea, me dice, ¿qué encontró allí? ¿Qué encontró allí? O me dice si usted podría hacer lo mismo. Segundo, primero, tener relaciones personales con los hermanos. Segundo, tener compañerismo en la causa de Cristo. ¿Qué significa esto? Iglesia, que tenemos que trabajar juntos por el Evangelio. Miren lo que Pablo le dijo en Filipenses, capítulo 1, versículos 4 y 5. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Hebreos también dijo lo mismo, en Hebreos capítulo 3, versículo 14.
Él dijo lo siguiente: porque somos hechos partícipes con Cristo. Es decir, hermanos, tú y yo compartimos la misma misión. Aunque yo me apellide Klinger y usted se apellide, ¿cómo se apellide? Compartimos la misma visión. Aunque yo sea colombiano y usted sea del país que usted es, compartimos la misma visión. Compartimos un mismo Señor. No estamos divididos. Trabajamos para el reino de Cristo y debemos esforzarnos en ello. Y para poder trabajar juntos para el reino de Cristo, tenemos que también trabajar en nuestra relación como hermanos en Cristo. ¿Nos vamos a ofender en momentos? Sí. Y yo soy el primero que soy consciente y constantemente digo: Señor, perdóname, porque muchas veces digo cosas que no tenía que decir, o hago cosas que no tenía que hacer, o lo que tenía que hacer no lo hago, Señor, y molesto y ofendo a mis hermanos. Yo soy el primero que en lo personal a Dios le digo: Señor, perdóname, porque yo sé que muchas veces hago cosas que los ofendo. Pero eso no debe ser una excusa para usted decir: pues bueno, entonces ya yo no trabajo para el reino de Cristo y ya no lo quiero más. No, tengo que perdonar, porque la Escritura dice que hay que hacerlo y trabajar para el reino de Cristo. Tercero, tener comunión y comunicación constante. Hermano, nuestra relación se va a fortalecer si tenemos contacto constante. Nos podemos llamar, nos podemos mandar mensajes, orar los unos por los otros. No únicamente si nos vemos los domingos, imagínense. Tenemos que trabajar en eso, y todos. Y no me diga: bueno, yo voy a esperar a ver quién. No espere nada. Si usted entendió lo que Dios le está diciendo a su vida, tiene que hacerlo. No espere que alguien lo haga, no, dé usted el primer paso. Cuando nos reunimos para adorar, cuando servimos con nuestros dones, cuando nos exhortamos, ahí mostramos nuestra comunión. Cuando participamos de la cena del Señor, ¿no dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 10, 16, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Cada vez que participamos de la cena del Señor, iglesia, tú y yo estamos diciendo: somos uno en Cristo. Y cuarto, compartir con nuestros hermanos. La verdadera hermandad se demuestra cuando compartimos lo que tenemos con nuestros hermanos. Reconocemos nuestras necesidades, reconocemos las necesidades de ellos, oramos, los acompañamos, somos ayuda espiritual, nos exhortamos y ayudamos en lo material cuando sea posible. Eso no fue lo que él dijo en el capítulo 10, versículo 34. De los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Mis amados hermanos, Santiago nos dice, y usted y yo conocemos ese pasaje, y lo dice muy claro, que debemos ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores de la palabra. Si lo que yo he dicho hoy, usted identifica que son mis deseos, los deseos engañosos de mi corazón, pues entonces eche a la basura todo lo que le acabo de decir. Pero si usted luego de analizarlo entiende que es palabra de Dios y que Dios está hablando a su vida, entonces diga: Señor, yo tengo que hacer algo con esto. Ese es el llamado del autor al terminar este libro de Hebreos. Espero que haberlo estudiado haya sido bendición para su vida. No significa de que ya no lo vamos a estudiar más, no. Sino que cuando lleguemos a algún pasaje de Hebreos ya tenemos un contexto más amplio. Pero que lo que Dios habló a su vida pueda comenzar a dar fruto en su vida, en mi vida y en todos como congregación. Vamos a orar. Ponga sobre sus pies. Padre, te damos gracias por el llamado que tú das a nuestras vidas.
en este últimos versículos que estudiamos. Padre, gracias por ese llamado a trabajar de forma práctica en la comunión, en la hermandad, en fortalecer nuestros lazos como hermanos en Cristo. Señor, te pido, Dios, que tú puedas obrar en nuestras vidas de manera especial cada día. Señor, hay mucho que tenemos que aprender. Señor, quizás en muchas áreas fallamos como hermanos. Señor, quizás en muchas áreas ofendo a mis hermanos con palabras o hechos. Señor, en muchas áreas, Señor, fallo en cuanto a la hermandad. Padre, pero te pido que tú puedas obrar en mi vida, Señor, para hacer los correctivos necesarios y poner en práctica. Señor, y también por aquellos de mis hermanos que están escuchando, tú conoces sus vidas. Señor, pero ayúdanos, que esa gracia tuya nos pueda fortalecer, porque sin ella no lo podemos hacer. Señor, no lo queremos hacer en nuestras fuerzas. No lo queremos hacer como a nosotros nos gusta, Señor, sino como enseña tu palabra. Padre, obra en nosotros. Señor, aquellos que no te conocen, hoy los dejamos en tus manos, para que la luz del Evangelio pueda resplandecer en sus corazones y hoy puedan encontrar salvación en ti. Hoy puedan clamar a ti por perdón y arrepentimiento. Señor, obra en sus vidas. Padre, gracias. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.